Chicos, ¿se acuerdan de, bueno, hace no mucho, pasaron los Juegos Olímpicos y no sé si se acuerdan de la historia de Simone Biles, que es la gimnasta que se retiró. Súper pro, exactamente, súper capa, ganadora de medallas de oro. Ella decidió que en medio de la competencia debía retirarse para cuidar su salud mental, ¿no? Ella dijo que la presión era mucho, que no podía seguir y que estaba priorizando su salud mental y por eso optaba por retirarse de la competencia, lo cual fue una sorpresa para el mundo porque ella siempre ha sido una de las favoritas, ¿no? Desde que ha empezado a competir, pero nos dejó una gran lección porque puso su salud mental por encima de cualquier logro, ¿no? Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, sobre el estrés y el impacto que puede tener en nuestra salud. Efectivamente, y de hecho este caso, ¿no? de Simone, no sé si diría que es muy particular, pero como dices, tiene una gran enseñanza para todo el mundo, ¿no? Y hacer esta relación de lo que es el éxito laboral o el éxito en general como personas en relación al estrés, porque muchas veces la misma sociedad o el mismo entorno como que nos obliga y nos empuja a cumplir con parámetros que nos dicen cómo deberíamos ser. ¿Y el éxito está realmente relacionado a lo que la sociedad dice o a lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué dicen ustedes? Eso es una excelente introducción la que han dado ustedes, porque no es un tema solamente médico, ¿no? Es un tema que abarca mucho más allá. Normalizar el estrés es correcto. El estrés para nosotros los médicos y quienes estamos metidos en el mundo de la ciencia significa vida. De hecho, la vida se origina por el estrés, pero el estrés tiene una delgada línea donde puede terminar volviéndose completamente tóxico. Sí, y claro. ese estrés tóxico es el que genera problemas, Claro. ¿no? Problemas en la salud mental que se repercuten en la salud física y que van siempre de la mano de esto que nosotros hemos dicho, los 4 pilares de la salud. Ajá. Y el dormir, y el hacer ejercicio, y el comer bien, y el tener mente sana. Y tomar agua. Y tomar agua. Siempre repercuten indirecta o directamente con el estrés. Sí. Y hay algo que siempre digo, que es todo ocurre por algo, o sea, todo existe por algo, ¿no? Como la tristeza, ¿no? Todo lo que las personas reconocemos como cosas negativas, existen por algo, y el estrés existe. Exacto. Para llevarnos a algo. Es como una especie de, como cuando muchas veces se habla de la inflamación, ¿no? Como la inflamación algo negativo, pero en realidad la inflamación es una respuesta necesaria, y es un signo de que tu cuerpo está saludable y está respondiendo. Y sí, el estrés de alguna u otra manera hasta cierto punto es necesario, pero ¿en qué momento se vuelve algo ya nocivo, ¿no? Y lo que mencionabas tú, esta constante búsqueda del éxito, del reconocimiento del afuera, que genera esta presión en nosotros, en que tenemos que estar produciendo siempre, en que tenemos que estar siempre con algo, haciendo algo, ¿no? La productividad insaciable, que finalmente termina causando un estrés y el famoso burnout, que hemos hablado de esto aquí antes. Yo creo que tenemos como individuos y como sociedad ponerle un poquito, bajarle un cambio, ¿no? Y entender de que muchas veces el estrés no se va a ver, ¿no? Así es. Y creo que hay personas que son muy hábiles para poder esconder ese estrés, no lo saben manejar muy bien hasta que revienta, ¿no? Es como una olla a presión. Hay que saber manejar el estrés, reconociendo, o mejor dicho, partiendo desde esto que sí nos sirve, ¿no? El estrés nos sirve para algo. Por ejemplo, no sé, pues, y me imagino los primeros seres humanos que se enfrentan a una bestia. Claro. Ese momento de confrontar a una bestia gigante que te puede comer, te genera estrés, ¿sí? Y más bien lo que hace el estrés en ese momento es decirte, vamos, hay que reaccionar, y empiezas, claro, empieza tu cerebro primitivo empieza a decir, ok, ¿ahora qué hago para sobrevivir? Ese estrés es lo que activa tu sobrevivencia. Claro, ¿no? Y eso lo podemos ver en el día a día, incluso hasta cuando manejamos. Y es que el estrés, fisiológicamente hablando, es la producción de radicales libres. Sí. Los radicales libres lo que van a generar es la oxidación de algunas proteínas, y por eso tenemos antioxidantes naturales. La vitamina C, la superóxido dismutasa, que es una enzima que permite que no se produzcan los radicales libres y que se controlen o no. Vitamina A. El selenio, la vitamina A, ¿no? El magnesio, pero tienen que estar equilibrados en nuestro cuerpo. Si no los tenemos equilibrados, no vamos a poder vivir en este
constante equilibrio que en la medicina y en la fisiología se llama homeostasis. Así es. Pero, ¿qué les parece si invitamos a alguien especial que además nos va a hablar sobre estas diferencias entre estrés, ansiedad, etcétera? Ella es Vivian Schwartzman, es psicoanalista y la tenemos conectada. Hola Vivian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte con nosotros en Cada Día Mejor. Yo quiero empezar, hicimos una introducción un poco larga sobre el estrés y quería preguntarte de frente, estrés, ansiedad son cosas diferentes, pero explícanos tú como psicoanalista cuál es la diferencia. Son diferentes porque, mira, la ansiedad surge cuando hay un temor sin objeto. ¿A qué me refiero cuando uno dice sin objeto? Es como algo que no se conoce. A veces no sabemos bien, nos sentimos, por ejemplo, cuando decimos que nos sentimos ansiosos, algo estamos sintiendo y no sabemos por qué. ¿Ya? Más bien, la ansiedad es algo que aparece dentro del estrés. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando se habla del miedo, uno también, el miedo es una emoción, por ejemplo, es una emoción básica, así como la alegría, la tristeza. Entonces, dentro de la ansiedad puede existir el miedo. Y dentro del estrés puede existir la ansiedad que tiene el miedo, como que conlleva el miedo. Claro. ¿Ya? O sea que al final son cosas diferentes y, claro, mecanismos completamente distintos. Sí, qué interesante, porque ustedes estaban hablando justamente de los radicales libres, estamos hablando al inicio de esto, de cómo esto puede afectar nuestra salud. ¿Y en qué momento afecta nuestra salud? Sí, no son cosas tan separadas, porque uno puede sentir estrés y también sentir ansiedad. Claro. Ya, digamos, el estrés engloba el tema de la ansiedad. Me estabas preguntando, ¿cuál ha sido tu pregunta ahora? Porque quería hacer esa distinción. ¿Cómo es que el estrés afecta nuestra salud mental? ¿En qué momento algunas personas pueden ser más susceptibles o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí se afectan, otros no? Sí, esta pregunta es bien importante porque va a depender de cada estructura psíquica, ¿no? Todos venimos con una configuración distinta. Entonces, hay cuestiones que nos pueden estresar a algunos y a algunos no, y también las mismas cuestiones nos pueden estresar de forma distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, el estrés tiene que ver con una tensión tanto física o emocional, ¿no? En cada uno de nosotros. Y puede venir, por ejemplo, de una situación o puede venir de un pensamiento. Si yo sé que tengo que hacer tales y tales cosas, de repente a mí me puede generar ese estrés y a otra persona de repente no. Yo veo a ustedes sentados, ¿no? Saben cómo hacer una entrevista. Entonces, a ustedes no les estresa, tal vez a mí me puede estresar un poco más, ¿no? Entonces son situaciones distintas y a veces tienen que ver con situaciones en el afuera y a veces tienen que ser con pensamientos propios de las personas, ¿no? Por ejemplo, frente a un trabajo, frente a un examen, frente a clases, por ejemplo en la universidad, en el colegio, uno puede estresarse, o sea, ante lo mismo, ciertas personas pueden estresarse más o estresarse menos, ¿no? Y también, sí, dime. Es que justo sobre eso que estabas diciendo, que el estrés está relacionado a nuestra estructura, ¿no? A nuestro pensamiento, ¿no? Si hablamos un poco de teoría, hace poco aprendí sobre Albert Ellis, el ABC, ¿no? El momento de pensamiento, en cómo concebimos lo que nos ocurre. Cada persona procesa de maneras diferentes un mismo hecho, ¿no? Pero ¿cuáles son las características para que a una persona, dentro de esta idea, sea más vulnerable con el estrés o hacia el estrés? Muchas veces tiene que ver con... hay muchos planos, pero una de las características, digamos, principal, que a veces se pueden notar, por ejemplo, son personas que son muy autoexigentes, ¿no? También tiene que ver con una baja autoestima, pero la autoexigencia es algo bien importante, porque, por ejemplo, frente a vamos a poner el ejemplo, ¿no? Alguien que venga a la época de exámenes, hay personas que se estresan más y hay personas que se estresan menos. Un nivel de estrés siempre es importante para podernos mover, porque si no quedamos relajadísimos, no estudiamos, no nos preparamos. Cuando hay un nivel que excede de estrés, también nos puede llevar a paralizarnos, ¿no? Entonces, cada persona, por ejemplo, si hay una persona que es muy exigente, va a tener
unos niveles de estrés mucho mayores de los que una persona más tranquila, que digamos se siente a estudiar, arma un horario y lo puede manejar de una mejor forma. Entonces tiene que ver con cada configuración, ¿no? Ahora, hay distintos tipos de estrés y hay también ciertas cuestiones que suceden y que nos pueden generar estrés. El tema es cuando este estrés excede, claro, ¿no? Entonces ya nos puede causar cuestiones físicas al organismo, nos hace que nuestro día a día se vea perturbado, ¿no? Y tiene que ver también cuando, por ejemplo, la persona no es capaz de adaptarse a nuevas situaciones. ¿Ya? Exacto. Vivian, y justo sobre ese tema quiero seguir conversando, pero después de la pausa, porque me parece importante también, siempre se habla, ¿no?, de que del estrés es un factor de riesgo silencioso, ¿no?, porque no es que se vea, sino se siente, y sobre eso quiero conversar un poquito después, pero vamos a una pausa y regresamos para poder seguir hablando de este tema que ¿quién no tiene estrés hoy en día? Que ya regresamos. Bueno, estamos hablando el día de hoy sobre el estrés. ¿Tienes frío o estás estresado? Estoy estresado. Tiene frío por estrés. Bueno, además. es un tema de verdad que muy importante, súper relevante, porque ¿quién no tiene estrés hoy en día? Y creo que cada vez se vuelve algo más evidente de que tiene un efecto negativo en nuestro cuerpo, pero ojo, también hablamos al principio de que puede tener algo positivo, ¿no? Y para eso justamente estamos hablando con Vivian, creo que está ahí conectada todavía, sí, ahí está. Vivian, yo te dejé una pregunta antes de irnos a la pausa, que es el efecto, el impacto, las consecuencias, no sé cómo lo queramos poner, del estrés en la salud, ¿no? Se habla mucho de que es un factor de riesgo silencioso. ¿En qué momento es que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta o sale esta banderita como de alerta de decir, ok, esto se está volviendo inmanejable, insostenible, necesito ayuda, ¿no? Porque uno puede decir, no, sí, estoy estresada, pero aguanto. ¿Hasta qué punto se puede aguantar para que no llegue a ser algo negativo para nuestra salud? Es bien importante y justamente, Maca, esto que mencionabas, hoy en día la vida es, bueno, estamos en tema de pandemia, ¿no? Sí. Pero la vida es muy rápida y muy exigente, ¿no? Todo el tiempo estamos corriendo, tratando de hacer muchas cosas. Hay bastantes exigencias. Cada época, digamos, en la historia no es que nunca ha existido el estrés, pero cada época es distinta. Y sí, el estrés puede aparecer de forma... hay varias como alertas. Por ejemplo, el estrés muchas veces lleva irritabilidad. Si las personas se comienzan a sentir mucho más irritables, tiene que ver también con muchos trastornos del sueño. La persona puede no comenzar a dormir bien, con problemas digestivos que pueden ir desde estreñimiento, diarrea, dolores de barriga. O sea, cuando el ritmo, digamos, el ritmo vital comienza a cambiar, ¿ya? Entonces ahí puede haber una alerta, porque comienza a la hora de no poder procesar y no poder pensar, se va hacia el cuerpo, ¿no? Claro. Somos una sola cosa, somos una mente y un cuerpo juntos. Entonces, por ahí es donde sale. Y hay temas también que tienen que ver con ritmo cardíaco, ¿no? Presión alta. Se complica bastante. O sea, se complica bastante. No es para dejarlo así nomás, ¿no? Y también, obviamente, que las personas con un alto nivel de estrés no están teniendo un disfrute de la vida, ¿no? Claro, hay mucho sufrimiento también, ¿no? Y que muchas veces, disculpa que los corte, pero que muchas veces se normaliza, ¿no? Eso, se normaliza este sufrimiento, no, es que así tiene que ser porque no estoy siendo productivo, porque el resto me está ganando, porque está la competencia, y se normaliza mucho, ¿no? Es como que no, es que así tiene que ser. Y no tiene que ser así, o sea, como tú dices, ¿no? Yo creo que es importante saber reconocer en qué momento ya no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo para decir, oye, algo está pasando. Eso que dices es importantísimo porque muchas veces ya las personas se acostumbran, ¿no? Eso es una pena, pero se acostumbran a tener el estrés, ¿no? A vivir con estrés y como si eso fuese, digamos, no me gusta hablar mucho de normalidad, pero como si eso fuese la norma, ¿no? Claro. O lo que estamos viviendo hoy en día, entonces así hay que vivir, ¿no?
Entonces, cuando hay otra persona que puede decirte, oye, pero te veo estresado, creo que vives muy estresado, hay como te responde con una negación, ¿no? No es que tengo muchas cosas que hacer, pero es que así es, pero es que yo quiero salir adelante, pero que el jefe, los estudios, o sea, como que hay como una justificación, pero sí hay que tomar, o sea, que hay que estar en alerta, ¿no? En alerta, porque si no puede haber como un quiebre, ¿no? Y que lleva otras cosas, ¿no? Lleva temas de ansiedad, lleva depresión, claro. O sea, va acarreando muchas más cosas, ¿no? Y además es algo que tú mencionaste en el primer bloque sobre la autoexigencia, ¿no? Que hay que revisar también por qué nos estamos exigiendo, de dónde viene esta autoexigencia, que nosotros decimos, no, yo me autoexijo, pero realmente ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo porque te dicen qué? ¿No? Y yo te quería preguntar, porque siempre vemos al estrés como algo negativo, como algo que nos enferma, como algo que está mal, que no lo debemos normalizar, y etcétera. Pero, y lo que comentábamos también hace un rato era, todo existe por algo. El estrés debe traernos en algún momento algo positivo, ¿no? O en un principio, de repente. El estrés es una alerta, el estrés digamos, en cierta dosis es buenísimo, porque, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene unos exámenes en la universidad o en época de exámenes en el colegio, estoy poniendo un ejemplo que todos hemos pasado, ¿no? Necesitamos una pequeña cuota de estrés para movilizarnos, para hacer un horario, para sentarnos a estudiar, para estar atentos, o cuando uno llega, digamos, a dar el examen, estar rápido, saber que no se pase la hora, estar conectados. Pero el tema es qué pasa, por ejemplo, si esto no sucede en época de exámenes, ¿no? Si no, por ejemplo, hay un alumno que todo el tiempo está estresado durante su semestre, ¿no? Ya esto se vuelve no un estrés, digamos, lo que se llama, por ejemplo, un estrés agudo, que puede aparecer de vez en cuando, sino como un estrés crónico, donde eso se cronifica. O sea, la persona ya tiene tiene casi como una condición de estar estresado todo el tiempo. Entonces la capacidad de disfrutar, no hay disfrute ni siquiera en el aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo es estar con un estrés, ¿no? Con un nivel de tensión. Entonces es como, por ejemplo, ¿no? Hay este ejemplo así como básico, ¿no? Si viene, por ejemplo, un león a atacarnos, necesitamos huir. O sea, estar rápidos, ¿no? A ver qué hacemos. Si nos quedamos paralizados, el león te come, ¿no? Entonces, el nivel de estrés, mientras funcione para movernos y en una dosis adecuada, está bien. Cuando nos paraliza, nos afecta, comienza a afectar la salud, perdemos, por ejemplo, una capacidad de adaptarse, o perdemos, digamos, un poco el equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Una situación de una separación, una ruptura amorosa, una mudanza, siempre conlleva mucho más estrés. Entonces, pueden ser épocas más estresantes, por ejemplo, una mudanza, pero uno tiene que saber que eso va a terminar, ¿no? O sea, que eso es un periodo y que acaba. Si la persona sigue con un nivel de estrés muy alto, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Que eso es sumamente importante. O sea, accionar frente a este reconocimiento del estrés, accionar y empezar a ver cómo disminuir el estrés para que no tenga esas consecuencias negativas, más bien, ¿no? Exactamente. Porque sí llega a afectar, ¿no? Llega a afectar muchísimo la salud y, como digo, la capacidad para disfrutar del día a día, ¿no? Claro. Se pierde eso. Vivian, y estas conductas, obviamente frente al estrés, ¿cuál es la importancia que tienen los padres sobre los hijos? Porque muchos de estos mecanismos de escape, de fuga, de controlar el estrés, son generalmente aprendidos, sea para bien o para mal. ¿Cuál es la importancia que tenemos como padres de inculcar estas buenas herramientas en nuestros hijos? Tal vez tiene que ver en esta época con trabajar los mismos padres en ellos mismos, ¿no? Primero que todo. Porque si ellos mismos se estresan, lo que están mostrando es como que eso es algo, digamos, normalizado, ¿no? Así se debe vivir hoy en día. Creo que con los hijos es importante también ayudarles a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? En esta época en que vivimos de forma tan rápida, no hay un momento como para pensar. Muchas veces las personas se sienten estresadas
Y el estrés sí, ¿no? O sea, puede venir de un pensamiento, de una situación externa, pero muchas veces ni se siente, ¿no? La persona sigue estando estresada sin saber bien qué es. O sintiendo que hay que estar muy estresado frente a las cosas. Y no necesariamente tiene que ser así. Claro. Entonces, tal vez los padres lo que puedan hacer es tener una especie, yo lo llamo como pensando, no es una cuestión que ha salido de mí, ¿no? Pero pensaba, importantes son, digamos, las rutinas, pero las rutinas también flexibles, ¿no? Exacto. Porque mucho de lo que estresa es esta no tolerancia a que las cosas no salen exactamente como uno quiere, tal cual, se quiere que salga, ¿no? Entonces, las personas cuando algo, digamos, si los chicos tienen de alguna manera, los hijos, ¿no? Ciertas rutinas, están en el colegio, sea virtual, presencial, hay un momento para hacer tareas, para descansar, pero si algo no sale exactamente bien, tener la capacidad de adaptarse, ¿ya? Entonces, eso, si los padres tienen esa posibilidad y digamos, dan ese espacio, entonces los chicos pueden sentir que hay una manera de resolver, que hay una manera de recuperarse, que hay cosas que se resuelven, hay cosas que no, pero también si uno está un poco más tranquilo, puede buscar soluciones, ¿no? Tomar una pequeña pausa y reacomodar digamos, el día a día, las cuestiones, ¿no? Y eso es súper importante, la capacidad de adaptación, ¿no? De ser flexibles, ¿no? Y esto aplica para un montón de cosas en la vida. Pero Vivian, te queremos agradecer por haber estado con nosotros el día de hoy y habernos ayudado a esclarecer estos temas. Esperamos tenerte otra vez por aquí para seguir conversando sobre este tema que de verdad, tiene que ser como un tema ahí. De cabecera, de cabecera para hablarlo siempre. Bueno, muchísimas gracias, cuando quieran. Gracias. Muchas gracias y qué bueno que han tocado este tema porque sí es bien importante. De todas maneras, gracias. Chao. El estrés, el S4, el S5. Tú sabes que mientras Vivian nos explicaba esto de la flexibilidad, o sea, las rutinas y que sean flexibles también las rutinas, pienso en estos viajes a veces que hace uno, en pareja, en familia, en grupo de amigos, que tienen un horario, ¿no? Cuadradísimo. ¿No? Y que hay gente que le funciona súper bien. Uy, viajar con él debe ser. Yo soy organizador. Oye, yo le soluciono la vida. Pero es importante. Pero con flexibilidad. Exacto. Es importante tener la estructura, pero ser. Y también tener la disposición de ser flexible. Claro, que mira, si algo no ocurre. No pasa nada. Estás de vacaciones. Y tú sabes que yo soy mucho de estructuras, ¿ya? Yo soy mucho de Excel, ¿ya? Mi cabeza es un Excel. Y he trabajado por mucho tiempo en aprender de que esas líneas del Excel no tienen que ser tan rígidas, ¿no? Que pueden ser flexibles, porque claro, como decía, a veces las cosas no salen como uno piensa que iban a salir y te estresas y de repente no le estás dando la oportunidad de que, oye, salió mejor. Claro. O, ok, no salió tan bien. ¿Dónde está el punto para poder seguir mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso tiene que ver un tema con el perfeccionismo y todo eso. Y mira, yo que soy nutricionista y el tema de la alimentación lo veo a diario, el tema de la rigidez a veces de las dietas, ¿no? Por eso yo no soy tan partidaria de estas dietas tan estrictas y restrictivas porque genera estrés, o sea, 6 almendras. ¿Por qué 6 almendras? ¿Por qué no puede ser 6 y media? Y si no tienes hambre en ese momento, no es que tengo hambre a las 6, pero no tengo hambre, ¿no? Entonces, hay ahí mucho, por eso decía, aplica en todo, ¿no? Abarca todo. Y ahí le sumaría la planificación no planeada, ¿no? De ser flexible, así como tenemos planificado una pausa. Muy bien. Yo estaba anotando el tiempo. Estamos estresándonos aquí, tenemos que ir a la pausa. En switcher, a la producción, pausa. Sí. Nos vamos a una pausa y seguimos hablando sobre el estrés aquí en Cada Día Mejor. Volvemos. Yo me quedo con este ejemplo que dijo Maca al final del anterior bloque y que me gustó mucho, que ni en un Excel las líneas tienen que ser flexibles y siempre hay un espacio para la variabilidad y de esa variabilidad pueden salir mejor las cosas, como bien dijiste. Así es correcto. Yo creo que hay que aprender a ser flexibles y a tener tolerancia, ¿no? Porque a veces, como les digo, yo soy de Excel, entonces soy muy organizada y todo, pero a veces cuando algo no encaja en mi Excel, de verdad que el nivel de estrés empieza a subir y lo estoy aprendiendo a controlar. Porque agregar una fila más. Sí es importante darnos este espacio, permitirnos
esta flexibilidad. Y de hecho yo a mis pacientes siempre les digo que el ingrediente más importante de una dieta es la flexibilidad, claro, ¿no? Si lo quiero llevar a mi rubro de nutrición. De hecho, cuando uno planifica proyectos, ¿no? Siempre deja el margen de error. Así es. ¿No? Siempre existe el margen de error justamente para que uno pueda ser flexible. En los presupuestos. Claro, por eso, ¿no? En cualquier tipo de proyecto de vida, proyecto de ingeniería, no sé, de cuántas cosas, hay que aprender a poner en nuestras vidas esa casilla de Excel en blanco, vacía, en donde puede ser llenada dependiendo de la situación. Tomémonos las cosas un poco más lúdicas. Más a la ligera. Más a la ligera. Y yo diría lúdico porque permitirnos jugar con el momento, ¿no? Improvisar, como la improvisación teatral, improvisar es jugar en el momento y dejarnos fluir y que ocurra lo que tenga que ocurrir en el momento. Si no ocurre lo que teníamos planeado, ya está. La vida te lo puso ahí por algo. Así como la vida nos ha van a poner un banner en este momento. En este momento, exactamente, 3, 2, 1, nuestras redes. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ahí está. Muy bien. Para que nos puedan poner sus comentarios, para que nos puedan escribir lo que ustedes y el canal de YouTube. Sobre el programa y el canal de YouTube. No se estresen poniendo comentarios, por favor. No se estresen si no lo pueden ver hoy día o completo, lo pueden volver a ver por el canal de YouTube. Así es. Flexibilidad, variabilidad. Listo, nos vamos entonces, chicos. Excelente. A manejar el estrés. Voy a hacer importante. mi Excel, ahorita vengo. Adiós. Chao.